Nada, de Jan Teller. Esta novelita de tan solo 154 páginas es la obra de la escritora danesa de origen austroalemán Jan Teller, nacida en 1964. Por su temática, el relato aparecido en el año 2000 se inscribe claramente dentro de esa importante tradición existencial de pensadores nórdicos. Por sus protagonistas, esta narración se ascribe también a ese grupo de novelas de adolescentes que se inician a la vida adulta, a la que pertenecía sin lugar a dudas El Señor de las Moscas, y que por la crueldad de algunas escenas está claramente relacionada. El tema de este libro es el sentido de la existencia. Ahora pasamos al resumen. Los alumnos de séptimo A de la escuela de primaria de Tearing, un barrio de una mediana ciudad de provincias danesa, se ven conmocionados cuando su compañero, Pierre Anton, decide abandonar las aulas y cual Simón estilista se sube a un ciruelo desde el que lanza cuestiones nihilistas a sus compañeros. Estos quieren hacerle bajar de su pedestal y se confabulan para hacerle ver al compañero decidiente que la vida sí tiene sentido, que hay cosas por las que luchar, cosas que merecen la pena vivirlas o hacerlas. Para demostrarlo, van a entregar a petición de otro aquello que les sea solicitado, por muy preciado que esto sea. Unas sandalias verdes, una bicicleta amarilla recién adquirida, un canario. Así construirán en una serrería lo que llamarán un montón de significado. Pero las entregas van ascendiendo de nivel y de pequeñas cosas se pasa a otras mayores. Se convierte, pues, el montón en un caos, una vorágine, una borrachera informe de elementos preciados y muy significativos para cada uno, que solo se detendrá cuando uno de ellos, Jan Johan, cuente todo lo sucedido. Con el escándalo, todos los chicos de la localidad obtienen notoriedad periodística, llegando a interesarse por el fenómeno hasta el MoMA de Nueva York, que ofrecerá más de 3 millones de dólares por el montón de significado. Si tanto significado tiene vuestro montón porque lo vendéis, les dice Pierre Anton. Y Sophie, que le ha entregado mucho, se niega a la venta, lo que desemboca en una pelea entre los chicos que aprovechará Agnes, la narradora, para llegar hasta el ciruelo de Pierre Anton y pedirle que se acerque a la serrería. Al llegar allí, Pierre Anton les recrimina su pelea con razones de peso, pero no le harán caso porque todo ha sucedido por culpa suya. Un incendio provocado por los chicos arrasará todo, reduciéndolo a cenizas. A lo sucedido, los adultos buscarán una cómoda explicación propia de adultos y, por lo tanto, equivocada, claro. Personajes. El profesor Ekilsen. No se entera de nada, vive en su mundo de adultos. Los niños. Dentro del grupo destacan 2 niños por encima de los demás. Son Agnes, la narradora, y Pierre Anton, desencadenante de todo cuanto sucede en el relato. Pierre Anton representa a los adolescentes rebeldes que se cuestionan todo, pero que a buen seguro, tras esta etapa transitoria, suelen acabar reintegrándose en el sistema que tanto decían abominar. Su individualidad e independencia no será asumida por el grupo que primero quiere absorberlo para posteriormente hacerle blanco de su ira e inseguridades. Agnes es un narrador testigo que plasma con objetividad lo que vivió, pese a no entenderlo con claridad en ese momento. El resto de personajes adolescentes podemos distribuirlos en 2 apartados. Grupo de los inocentes, formado por aquellos que, como la narradora, están todavía más próximos a la niñez que el resto. Allí estarían Ricky, Úrsula, la de las trenzas azules, la guapa Rosa, el religioso Kai y otros más.
grupos de los ya no tan inocentes, formado por Sophie Hans-Ohl. Entre ambos sus grupos encontraríamos a otros partícipes de ambos como Gerda y Jan Johan. Pasamos al sentido del relato. La autora Jan Teller cuenta al final de la obra, seguramente como defensa al revuelo que la misma ha organizado en muchos de los países en los que se ha publicado, que su gestación vino dada como respuesta a la petición que le formuló una editorial danesa de que escribiera algo para adolescentes. Aunque lo primero que hizo fue dar el no por respuesta, asegura Teller que al poco se instaló en su cabeza esa indolente afirmación tan presente en no pocos adolescentes. Nada importa, nada tiene importancia. ¿Para qué hacer nada si nada tiene interés? Y así fue como se dedicó a escribirla, pensando en ella misma, cuando tenía esa edad, 14 años, en que surgen las grandes preguntas y se quiere obtener respuestas nada fáciles de dar. Su intención, pues, era bien clara: hacer un relato para adolescentes sobre adolescentes que buscan respuestas en su iniciación a la edad adulta. Y se montó el follón, un follón de adultos superprotectores que piensan que sus crías son muy débiles y que no saben separar el grano de la paja, la ficción de la realidad. Son adultos que no saben ver más allá de sus narices y que no entienden el auténtico sentido de la vida que la propia autora explícita al final del cuento. A largo plazo, Pierre Anton tiene razón, pero vivimos aquí y ahora, en este espacio temporal, así es que hay cosas por las que luchar. Por lo demás, la novela da un buen repaso a todo lo que viene a sostener la sociedad en la que estamos: religión, sexo, mentira, engañar a los padres, por ejemplo, crueldad infantil, relaciones padres-hijos, mercantilización de todo, sentido grupal, culturas distintas que coexisten. Final. Es, en fin, una novela que trata los asuntos que se abordan o se deberían de abordar en las familias, en los centros educativos, cuando los chicos y chicas llegan a la edad conflictiva, a la adolescencia. Sin embargo, a menudo todos, padres y profesores, evitamos o retrasamos en exceso el momento de tratarlos por la dificultad que entraña el no saber hasta qué punto el receptor de ellos precisa de la explicación. Los padres inmersos en sus obligaciones laborales y los profesores en sus exigencias curriculares olvidan que aquellos niños tan inocentes están entrando en un mundo del que nada conocen y en el que necesitan pautas claras. Por lo anterior, es por lo que con frecuencia los educadores y también los padres, claro, echan mano de obras que pueden servir para hacer reflexionar a los chicos sobre esta etapa cambiante. Dentro de esta categoría entrarían novelas como El arpa de hierba, de Truman Capote, El guardián entre el cemento, de J.D. Salinger, El lamento de Portnoy, de Phil Roth, y tantas otras. Entre nosotros, dentro de la categoría de novela de adolescencia, de iniciación o de formación, estarían desde El Lazarillo de Tormes, en el que se obvian los años difíciles de esta etapa vital, o se despachan 2 capítulos súper cortos, dada la dificultad de escribir sobre los mismos, hasta Días de Reyes Magos, de Emilio Pascual, pasando por la muy celebrada y única en la producción de la autora Nada, de Carmen Larofet. Y de la novela nos vamos al terreno del ensayo. Allí encontramos a Fernando Savater con Ética para Amador. Esta es la obra que se llevará la palma.